Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Gracias por estar ahí, por seguir siendo gente bien informada, hombres y mujeres libres de pensamiento. Votéis a quien votéis, penséis lo que penséis, hay que estar bien informado y luego crearse su propia opinión. Miren, voy contando las horas, no me había ocurrido nunca, voy contando los meses, las semanas, los días que faltan para que haya elecciones generales, porque soy de la opinión que cada día que pasa, el daño que se está haciendo a la economía, a la sociedad y a la libertad en España es grandioso. Falta 1 año y 4 meses, y este año y 4 meses se nos va a hacer muy largo, ya verán. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque todo es a cambio de algo. Cada vez que un político se reúne en Moncloa o llega a un acuerdo con el gobierno, acabamos pagando. Nunca es por el bien común, nunca es por el bien del Estado, de la patria, de España o de Cataluña, o de las dos, o del País Vasco. No. Siempre es con dinero. Todo pasa por caja, es la única manera. El otro día lo decía muy bien Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, tras la reunión de Pere Aragonés y Sánchez en Moncloa. Ese acuerdo, ¿qué precio tiene para el resto de los españoles? A mí lo que me gustaría es que hubiera luz y taquígrafo en ese tipo de encuentros y que supiésemos qué es lo que se negocia, para qué se negocia debajo de, digamos, de la alfombra, ¿no? Por debajo de las cámaras, ¿no? Que es lo que desgraciadamente nunca conocemos, ¿no? Tiene razón Moreno Bonilla. ¿Cuánto cuesta la paz? Si la paz social de los sindicatos cuesta 17 millones, casi 18, 9 para UGT, 9 para comisiones obreras, ¿cuánto nos cuesta a todos la paz autonómica? El que Pere Aragonés no pida un referéndum o se lance a poner urnas en la calle. Bueno, pues, querido Moreno Bonilla, tenemos la cifra. En lo que llevamos de año 2022, casi 9.000 millones de euros. Solo para Cataluña. Y digo en lo que llevamos de año, porque la cifra va a multiplicarse. Como ejemplo, en las 4 últimas semanas antes de esta reunión, como estaba cabreado el señor Pere Aragonés por el caso Pegasus, no tuvo suficiente con la cabeza de la directora del CNI y empezó a exigir más y más y más. Y en las últimas 4 semanas le hemos regalado 509 millones de euros más. Desde el 1 de junio. No son fondos de financiación ni obras públicas. No. En delincuencia común a esto se le llama pitufeo. En política se le llamará acuerdos o la paz autonómica. Por ejemplo, fíjense los conceptos que absurdos. Para facilitar acceso a una vivienda digna, 305 millones de euros. Facilitar acceso a una vivienda digna. Para la protección de la biodiversidad marina, 2 millones para impulsar la igualdad, 14 millones y medio, todo para Cataluña, para luchar contra el abandono escolar, casi 21 millones para mejorar la gestión de los residuos, 25 millones para digitalizar el ciclo del agua, y así podría leerles un montón de conceptos. En definitiva, cada vez que Cataluña se cabrea, el gobierno de Sánchez corta cabezas, aunque sea de inocentes, como fue la directora del CNI. El responsable de vigilar Pegasus era Bolaños, pero Bolaños sigue en su cargo, y regala dinero para callar bocas. Lo hace con el gobierno vasco, lo hace con el gobierno catalán, lo hará con Bildu y con quien haga falta. 9.000, casi 9.000 millones a Pere Aragonés en lo que llevamos de 2022. ¿Y qué hablaron en esa famosa reunión? Bueno, pues hablaron muchas cosas.
Lo oficial ya saben, nos volveremos a reunir, a acercar posturas, bla, 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 mentiras. O medias verdades, llámenle como quieran. La realidad de lo que hablaron es mucho más profunda. Por lo que sabe este programa, Pere Aragonés exigió que el Tribunal de Cuentas archive las causas contra los miembros del procés. Por eso Sánchez pactó cambios en los juristas del Tribunal de Cuentas y exigió amnistía para Puigdemont. Saben que Puigdemont rechaza el indulto y quiere negociar la amnistía. Y no quiere que Pere Aragonés la negocie por él. La quiere negociar él personalmente. Lo que ha hecho Pere Aragonés es hacerle la entrada, llámenle como quiera. Sabe que Pablo Llarena está ganando en la justicia europea y que el abogado general ha dado la razón a Llarena sobre la euroorden. En definitiva, que se abre la puerta a ser extraditado Puigdemont. Le queda 1 año y 4 meses lo que le queda a Sánchez en Moncloa para ser extraditado y ser posteriormente amnistiado. Si ve que los plazos de Bruselas son lentos, se entregará, porque sabe que en un posterior gobierno que no sea de Sánchez, esto no va a ocurrir. No tendrá la facilidad que le ofrece este gobierno para ser amnistiado, que no indultado, porque él dice que de indultos nada. La pregunta es, ¿se puede amnistiar a alguien que no ha llegado a ser condenado siquiera? Porque jamás se ha sentado ante un juez. Bueno, con Sánchez todo es posible. Y mientras tanto, la presidenta del Parlamento sigue en su cargo. De eso no hablaron, ¿eh? No, en Moncloa de eso no hablaron. Laura Borràs sigue en su cargo, aunque Fiscalía le pida hasta 6 años de cárcel i que és inocente. La primera i principal de les raons és que sóc innocent. I ho reitero una vegada més, encara que només sigui per contradir aquells que també, reiteradament, s'atreveixen a proclamar la meva culpabilitat. De manera que m'atreviria a afirmar que és precisament pensant en la dignitat del Parlament que considero que no he de dimitir. Laura Borràs no se va a apartar de la vida política, sigue en el cargo, le pide entre 3 y 6 años de cárcel. Fiscalía dice que es inocente. Bueno, miren, la investigación de la Guardia Civil ya lo emitió este podcast, pero lo volvemos a hacer porque nos parece que lo mejor no es escuchar lo que diga yo, sino que lo que dijo ella, hablando con Isaías, el amigo, por cierto, condenado por narcotráfico en sentencia firme, íntimo amigo de Laura Borràs, a quien le regaló casi más de 1/4 millón de euros, 277.500 euros, de dinero público, además repartido en pequeñas cantidades. El propio Isaías, en correos electrónicos y en WhatsApp, le decía esto a la presidenta del Parlamento. Tengo que hacer facturas por todos lados para cubrir todos los proyectos y la verdad es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este trapi. Ya sé qué es lo que hay, pero ponte en mi lugar. Tener que enredar a varias personas para que me hagan facturas de 3 kilos. Estaría bien que me confirmases si no hay otra manera de hacerlo, digamos, más elegante. Y le responde Laura Borràs. El presupuesto debe quedar como si fueseis profesionales independientes, por los totales que no se pueden superar. Como ya sabes, 18.000 euros más IVA. Si ellos ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diferentes paquetes, es cuando piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar. ¿Saben lo peor? Laura Borràs, a esta hora, sigue siendo presidenta del Parlamento de Cataluña después de explicarnos este manual del pitufeo o cómo dar más de 250 000 euros a un narcotraficante amigo. ¡Empezamos! Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada.
Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Castillón Confidencial. Sucesos. Hay parte del Código Penal que en ocasiones se reforma no para ser más útil, ni más ágil, ni más justo, sino para quedar bien. Se reforma de cara a la galería. Y lo acaban de hacer para incluir una palabra, un delito que ya existía, pero ahora le cambian el nombre. Todo son apariencias. Fíjense que rasca si hay poca profundidad en la mayoría de decisiones legislativas. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Bienvenido. Hola, Albert. La noticia policial de hoy viene desde un punto de vista legislativo. Se ha incluido en el Código Penal el término antigitanos como motivación de la discriminación y del odio. Esto, para un lego, para una persona que no conozca la legislación precedente, pues puede suponer un gran avance, pero realmente no es así. No es así porque ya estaba incluida el antigitanismo dentro del Código Penal, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad ya perseguían el odio a los gitanos como motivo de discriminación o como delito de odio, y la legislación, los jueces ya aplicaban este delito. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sencillamente se ha incluido una palabra dentro del Código Penal, y es la palabra antigitanos, en 2 artículos del Código Penal. Uno que habla de discriminación y el otro que habla de delitos de odio. Pero ya estaba incluido en el momento que aparecía como cláusula general. Cualquier clase de discriminación implicará la persecución policial, implicará la persecución judicial o la sanción penal. En definitiva, muchas veces se está legislando con palabrejas de cara a la galería. Y vuelvo a repetir, España es un país avanzado. Y el odio a los gitanos no se descubre en el año 22. El odio a los gitanos ya estaba tipificado muchísimo antes en el Código Penal. Increíble, increíble. 2 capítulos del Código Penal incluyendo antigitanos para quedar bien. Para eso sí hay tiempo. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Hay frases que nos cuestan millones a todos al bolsillo. Escuchen esta. Quiero expresarles a continuación un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos años. Cada aplauso que le estaban dando su bancada y sus socios a Pedro Sánchez se perdía 100.000 euros o algo más. Ricardo Rodríguez, economista, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Albert, muy bien, pero... Sabemos que bajó la bolsa, pero sí, es suficiente, ya es lunes, como para hacer balance y saber cuánto dinero nos costó esa declaración, que por cierto, ¿cuánto duró la declaración de Sánchez? Muy poquito, ¿no? Duró poco, pero el efecto de la declaración duró en la bolsa 14 minutos. ¡Wow! 14 minutos fueron los que los 14 minutos en los que la bolsa se hundió, especialmente en unos valores, de una manera radical, Albert. De una manera Contabiliza radical. eso. Pues vamos a ver, como siempre sabes que me gusta hacer didáctica, por lo tanto vamos a ir de las grandes magnitudes y luego lo vamos a aterrizar, ¿vale? Bien. Desde las 12:46, que este señor se le ocurrió decir esta fabulosa frase,
para acabar diciendo que iban a recaudar 2.000 millones de euros, mal informado estaba además él, se perdieron 8.951 millones en la bolsa. Es decir, las empresas que estaban relacionadas con, o que tenían cierta relación o a las que estaba haciendo referencia el presidente Sánchez, perdieron en valor 8.951 millones, desde las 12:46 a las 13 horas. Vamos a intentar, con que eran muchas empresas, estamos hablando de 6 empresas en el sector de las eléctricas, estamos hablando del sector de Repsol, el carburantes, estamos hablando de la banca. Yo voy a coger una de las más famosas y que tiene pues un panorama de accionistas muy representativo de lo que es una empresa que cotiza en el IBEX en España, que es CaixaBank. CaixaBank, desde que a las 12:46 Sánchez dijo esto hasta las 13 horas, perdió 2.057 millones de euros. Dios 2.057 millones de euros. Pero, claro, eso así dicho puede decir, qué bien, los grandes, han perdido los grandes. Pues no, señor Sánchez, mire, lo que usted tiene, y seguro que lo sabrá, le habrán informado mejor o le habrán informado peor, es que en CaixaBank, a través del FROP, que somos todos, que es una empresa estatal, perdimos en esos 14 minutos 330 millones de euros. Es decir, todos los españoles que hemos invertido, que estamos invirtiendo en CaixaBank a través del FROP, en esos 14 minutos, 330 millones de euros. Pero aquí no acaba la cosa. Resulta que en el accionariado de CaixaBank, el 29,6% son minoristas. ¿Qué son un minorista? Pues es una familia, alguien que compra, pues yo qué sé, 10 acciones, 15 acciones. Estos perdieron 553 millones de euros. Dios mío. Y además, los empleados, que también diré yo que sí que estará el presidente de CaixaBank y el director general, pero el 99% pues son esa persona que está en ventanilla, ese administrativo, representan el 1,5% del accionariado. Y estos perdieron 31 millones de euros. Quiere decir que si a los 553 que perdieron los minoristas le sumamos los 31 millones de euros, ya tenemos 590, y le sumamos los 330 que hemos perdido todos los españoles, perdimos 1.000 millones de euros solamente en CaixaBank. Quiero recordar que el objetivo de este buen hombre era ingresar 3.000 millones en impuestos en todo el sector bancario. Y en una sola empresa ya nos ha costado a los pequeñitos, a las familias normales, a la clase media, a la que tanto hace referencia él, nos ha costado 1.000 millones. Es de locos. Es de locos. La frase de Sánchez provoca casi 9.000 millones de euros de pérdidas. Ese es el titular. Oye, un último dato. Me informan que España solo tenemos reserva de gas para 27 días. ¿Se puede cortar el suministro en nuestro país? Se puede cortar. Piensa que la estadística es el arte de cómo mentir diciendo la verdad. Cuando se publicaban hoy que en porcentaje estamos por encima de Alemania, el 73%, y es verdad que Alemania está en el 65%, no quiere decir que tengamos más gas que Alemania. Lo que quiere decir es que de toda la capacidad que tenemos, nosotros tenemos el 73%, pero pasa una cosa, que nuestro mix de energía ha cambiado. Debido al calor, debido al exceso de demanda, necesitamos mucho más gas, con lo cual las reservas que tenemos nosotros no son suficientes. Creo que el verano aguantaremos, pero si este problema no se arregla antes de finales de septiembre, cuando empiece el frío, podrían haber restricciones de gas en España. Y eso supone... días, me parecen muy pocos, además. Alguien no ha hecho bien los deberes. 27 días de previsión, aunque sea verano, de acuerdo, que no gastamos tanto, pero es poco. Pero fíjate que 27 días suponiendo que vamos a seguir recibiendo lo que estamos recibiendo de Rusia, que el otro día ya comentamos que se había posicionado como el segundo proveedor después de Estados Unidos, suponiendo que Argelia no nos penalice más, es decir, cuidadín. Ya. El escenario puede empeorar mucho. Yo creo que hay un mantra entre todos los políticos a nivel europeo, no de engañarnos, pero sino de no asustarnos este verano para que consumamos, para que gastemos. Porque si no gastamos este verano, el único sector que está subiendo en bolsa, ahora que hablábamos de bolsa hace unos minutos, que es el sector del turismo, se puede ir también al garete.
Por lo tanto, vamos a engañarnos hasta el 1 de septiembre. Bueno, y recen ustedes para que no vuelva a dar un discursito Pedro Sánchez y perdamos 9.000 millones de euros más. Querido Exacto. Ricardo Rodríguez, un abrazo fuerte. Gracias. A ti, Albert, un abrazo. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Un poquito de agua de Vichy catalán, que a esta hora es magnífica, y a partir de hoy las temperaturas siguen subiendo y subiendo. Llega ya el verano, parece que para quedarse. No deje de hidratarse. Con el agua de Vichy catalán conseguirá no solo hidratarse perfectamente por dentro, sino mejorar su estado de salud, aportar las sales minerales que el cuerpo pierde con el sudor. También rebaja niveles de colesterol malo. Que no falte en su casa, con sabores, con extractos de fruta o el Vichy catalán de toda la vida. Llévese lo mejor a casa. Marcelino Camacho, señores, yo estoy seguro que muchos saben quién fue, porque la democracia española le debe mucho. Y era del Partido Comunista, pero hasta le condecoró el rey Juan Carlos por su apoyo y unánime a la Constitución. Este hombre, que fue diputado del Partido Comunista de España, fundó Comisiones Obreras. Estuvo 9 años en la cárcel de Carabanchel y vivió toda su vida en el barrio de Carabanchel. Ya con muchos años se fue del barrio porque el piso donde vivía no tenía ascensor y ni él ni su mujer se veían capaces de subir las escaleras, ¿no? Y acabó en Majadahonda. Bueno, este hombre, pues de aquellos personajes que más allá de la ideología que tuviesen, eran íntegros, honrados, y ya me gustaría a mí ahora que el Partido Comunista o Comisiones Obreras tuviese alguien como Marcelino Camacho. ¿Por qué les menciono este personaje de la historia ya fallecido? Bueno, porque hizo un discurso el 14 de octubre de 1977 en el Congreso, siendo diputado, que creo que iría muy bien que escucharan todos los que estos días se llenan la boca hablando de memoria democrática, de la ley de memoria democrática. Escuchen al fundador de Comisiones Obreras. La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa, queremos abrir otra. Nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, pues bien, nosotros hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso. Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubieran estado nadie. Yo creo que este acto, esta intervención, esta postura nuestra será sin duda para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento. 14 de octubre de 1977. Hemos enterrado nuestros muertos y sin embargo aquí estamos para regenerar la democracia de este país. Ese espíritu que transmite Marcelino Camacho cuando dice hemos enterrado también nuestros rencores, alguien se ha encargado de desenterrarlo. Con intención, seguro, lo analizaremos en unos minutos con invitados, pero quiero preguntar a alguien que es testigo de la historia, que estaba un año después de estas palabras en Moncloa como secretaria de Adolfo Suárez. María Ángeles López de Celis, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias por este recuerdo. Este recuerdo es muy importante, claro que sí. Es que sí. Parece que hemos pasado de esto, queremos olvidar y volver a desenterrar rencores. ¿Eso es lo que pretendíamos con la amnistía del 77? No, claro que no. Además, yo tengo que recordar un hecho muy importante, y es que la ley de amnistía de octubre del 77 fue la primera norma que aprobó un parlamento elegido democráticamente, la primera desde el final de la Guerra Civil. Fijaros si es importante. Se aprobó por la inmensa mayoría de los diputados, con la abstención de Alianza Popular y solo 2 votos en contra, o sea, tuvo un respaldo mayoritario. También tenemos que tener en cuenta el contexto, el momento histórico. La historia evoluciona, los pueblos evolucionan. Ahora mismo los principales objetivos que se perseguían con la aprobación de esta ley era esa reconciliación, el que los pocos presos políticos que quedaban en prisión finalmente salieran en libertad. Había muchos nacionalistas vascos, había etarras, había extremistas muy fascistas. En fin, se trataba de iniciar una vía democrática que llevara un poco al perdón, a la reconciliación y a la paz social. Y además, no olvidemos que también que las víctimas del franquismo pudiesen cobrar una pensión, que hasta entonces no les era posible. Pero bien es verdad que nadie se hizo eco de los artículos que en esta ley consagraban de alguna manera la impunidad de la dictadura, y nadie era consciente de las negativas consecuencias que pudieran traer en el futuro. Y eso es a lo que nos ha llevado esta política actual, después de 45 años, de que parece que queremos otra vez poner en contra a supuestos herederos contra supuestos herederos. O sea, es como volver a abrir viejas heridas. Vamos a ver, intento ser muy coherente y muy ecuánime, porque además viví aquellos momentos de exaltación democrática, de que se daban unos pasos tan importantes como para emprender un futuro en paz, un futuro que superase las dos Españas, que todo nos parecía bien. No sé cómo explicároslo, de verdad, que todo era como realmente tan importante, tan determinante. Escuchar a Marcelino Camacho, y os voy a contar una pequeña anécdota que viví personalmente con él de una forma absolutamente casual. Yo quiero, en este momento tan complicado para mucha gente que quiere hacer historia, porque no es lo mismo pensar como historiador, pensar como jurista, es muy complicado lo que tenemos entre manos, entre otras cosas porque los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad, los delitos que hablan de crímenes contra la humanidad no existían en los años 70, ni siquiera estaban recogidos en nuestro Código Penal. No podemos juzgar la historia con los parámetros de hoy, no es posible. Lo que resulta una situación realmente anómala es que exista una norma vigente en nuestro ordenamiento jurídico que pueda amnistiar de forma general y completa graves violaciones de derechos humanos, porque supuestamente así se decidió durante la transición. Esto no tiene mucho sentido. Hay que buscar una fórmula que, sin abrir viejas heridas, dé un nuevo camino a las personas que consideran que ¿por qué no se van a investigar los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes del franquismo, ¿por qué no se van a poder levantar expedientes, investigar procesos? ¿Por qué no se va a poder? Esta ley no se pensó como una ley de punto final,
no es cierto. De todas formas, insisto en que creo que es muy complicado lo que tenemos entre manos y un nuevo motivo de desacuerdos, de nuevos desencuentros y de polarización de la sociedad. Otra vez, un nuevo elemento más. Más polarizada hoy que hace 25 años, más que en los 80 incluso. Creo que sí, creo que sí. Yo nunca he vivido unos momentos de tanta tensión a nivel social, a nivel incluso de nuestro propio entorno. Bueno, hablaríamos con más de 42 años. Es claro, decir, estamos más polarizados ahora que en la transición de Félix. Sí, claro. La transición, si tuvo un objetivo, fue común. Y es que todos perseguíamos la libertad y la democracia para España y salir de aquel túnel oscuro de la dictadura franquista. Queríamos ser europeos, queríamos ser modernos, queríamos ser como los demás. Y eso lo queríamos todos, los de un lado, los de otro y los de en medio. Y eso fue lo que hizo que realmente funcionara el asunto, ¿no? Y que realmente superásemos las diferencias para buscar lo que nos unía. Permíteme, ¿sí? Porque has dicho algunas afirmaciones muy importantes y tú fuiste, como digo, la primera secretaria en Moncloa de Adolfo Suárez. Tú viviste aquello, cómo fueron aquellos años, aquellos meses que ahora se quieren revisar. Y tengo a dos amigos que quiero saber qué piensan, Esteban Ibarra y Carlos García Danero. Esteban Ibarra, bienvenido, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Cómo estás? Pues bien, con muchos calores, pero encantado de estar con vosotros. ¿En qué tiempo, qué año estuviste en prisión? Pues precisamente de los años que estáis hablando, en el 75. Yo fui detenido primero en el 73, después en el 75 y después en el 79. Fueron unos años muy duros. Digamos que algunas personas no tuvimos juventud, porque nos salieron los dientes luchando con la dictadura y la dictadura respondía con mucha dureza. Pero incluso con el periodo ya una vez con la Constitución también había muchas detenciones arbitrarias y una fue la mía. ¿La ley de amnistía te amnistió a ti también? Pues sí, vamos a ver, y yo fui uno de los que más peleó por la ley por amnistía, porque creamos unos comités, medio clandestinos, por la amnistía, y se hicieron muchas movilizaciones, nada más morir Franco. Fue la principal bandera, el principal objetivo, y precisamente en el año 76, en una de las primeras manifestaciones, además que se recordaba los fusilamientos que hizo en septiembre el dictador, pues asesinaron a un compañero, un amigo mío, a Carlos González, que eso se puede encontrar en hemeroteca, ¿no? Y cada vez que íbamos a una manifestación por la amnistía, pues te jugabas el tipo bien, porque por un lado estaba la represión policial, pero luego por otro lado ya había un montón de grupos neofascistas, neonazis, que asaltaban las manifestaciones y producían agresiones, y no solo agresiones, sino que te asaltaban a tiro limpio, ¿no? Como sucedió con mi compañero Carlos. Carlos García Danero, nuestro diputado en el Grupo Mixto en el Congreso. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Acabo de saludar. Mucho calor también. ¿Cómo te pilló a ti esos años de los que estamos hablando? Bueno, pues me pilló niño. A mí me pilló niño esos años, que decir. Yo nací en el 67, o sea que me pilló, pues eso, pues lo que veías en las calles y en la tele. Sí que en los años 70, una vez ya muerto Franco y tal, esos años de la transición, sí que, hombre, en Navarra fue de los sitios, como todo el mundo sabe, pues más complejos que los lugares de España, eso es así. Sí. Y sí que estabas acostumbrado pues a altercados habituales en el día a día, ¿no? Y los fines de semana y esas cosas, pues sí.
Yo he querido entender, María Ángeles López de Celis, que decías que de acuerdo, sí, la transición hay que reivindicarla porque gracias a ella hemos gozado con sombras y luces de estos años de democracia en España casi inimaginables en otros siglos, ¿no? Pero que a la vez habría que revisar algunas cosas, que a la vez hubo abusos por parte de herederos de la dictadura franquista que cometieron delitos y quedaron impunes. ¿He entendido bien que ibas por ahí? Me has entendido perfectamente. ¿A qué tipo de delitos te refieres? Por ejemplo. Bueno, pues eso, abusos policiales, como estaba contando Esteban hace un momento. O sea, todos sabemos que independientemente que las leyes se aprueben y funcionen y haya un espíritu democrático, había todavía muchos sectores de la sociedad que no estaban tan convencidos de lo que se estaba haciendo. Entre ellos el ejército, y todos lo sabemos. O sea, el ejército de los años 70 no tiene nada que ver con el ejército que tenemos hoy, un ejército democrático, moderno, un ejército absolutamente de acuerdo con una sociedad en la que se integra, o sea, eso está claro. Ejércitos, fuerzas del orden, todavía... no recuerdo, no sé si Esteban lo recordará, que cuando se derogó el TOP, el Tribunal de Orden Público. O sea, quiere decir que todavía se cometían muchos desmanes y bueno, todo esto, bueno, pues es lógico que haya una facción de la sociedad que quiere que todo esto se investigue. Es lógico. ¿42 años después? Sí, igual que hay muchas cosas que, bueno, que se hicieron durante la transición, incluso una constitución que es realmente un modelo de norma de Carta Magna, pero que tiene realmente todavía artículos y ciertos normativa que habría que corregir, porque cuando se aprueba, le pregunto a Carlos García Danero, lo que estás escuchando, ¿te parece que debería cambiarse? ¿Crees que es justificada esta ley de memoria para arreglar esos entuertos de hace 43 años? No, yo creo que la ley está, lo que hace Sánchez es sacarla ahora pues con la idea de hecho, bueno, la ley, el proyecto estaba ahí, pero el darle ahora velocidad era pues para tapar el resultado de Andalucía, ¿no? Porque sabía que esta ley lo único que iba a hacer era dividir y volver a hablar pues de la guerra civil, de los dos bandos, etcétera. Y lo que me parece un escándalo es la enmienda que el apoyo de Bildu, el trasladar la fecha hasta el año 83, porque ahí, entre otras cosas, lo que estás justificando, y a Bildu pues está en canto de la vida, estás justificando los más de 300 asesinatos de la banda terrorista ETA que se produjeron en ese tiempo, y que tú, a través de esta ley, estás reconociendo que no existía una verdadera democracia en España y que, por lo tanto, se podía justificar que hubiera quien entendía que estaba luchando, que es lo que dice siempre Bildu, por la libertad del pueblo, ¿no? Y tú en esta ley les estás reconociendo que el pueblo todavía no tenía esa verdadera libertad. A mí me parece una pasada, ¿no? Y el intentar ahora volver a reabrir heridas que en principio en la transición se cerraron por acuerdo de los que fueron partícipes de aquella transición, que muchos habían sido protagonistas pues de los tiempos de la guerra, pues me parece que es alucinante, vaya. Aparte de una gravedad tremenda. Danero habla de reabrir heridas que ya estaban cicatrizadas. De Celis dice restaurar situaciones injustas del posfranquismo. Estoy entendiendo bien. Esteban Ibarra, quiero tu opinión. Pues mira, yo no la veo necesaria, fíjate, y voy a intentar explicar la interpretación que tengo. Yo creo que hay una ley de memoria histórica. De hecho, soy un beneficiado de esa ley de memoria histórica porque adquirí un documento que además lo tengo publicado en mi blog como víctima de la dictadura. Entonces, eso es una reparación moral, no tiene ningún tipo de contraprestación económica, ni nadie lo pide, pero sí es una reparación moral. Ahora, yo estoy con María Ángeles, en que quedaron muchas cuestiones que se deben de aclarar, pero se deben de aclarar sin
polarización, es decir, con el mismo espíritu de consenso, unidad, de valores democráticos, del nunca más, que siempre decimos en la lucha pues contra los crímenes de odio, el holocausto y demás, el nunca más, el nunca más. O sea, yo creo que hay que coger ese espíritu de la transición, de la reconciliación, de la concordia, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que hay cosas que hay que solucionar, desde las cunetas hasta los posibles categorías penales de determinados delitos, de crímenes de lesa humanidad y demás. Ahora, esto con la ley de memoria democrática, que no sé muy bien a qué obedece, aunque Adanero apunta, yo creo que con certeza, es como usar una cosa para perseguir otra. Y desde luego yo quiero recordar que en la transición una facción, una parte de ETA, que fue ETA político-militar, que se escindió de ETA, tuvo una prisa, tuvo una urgencia por abandonar las armas y decir: esto se empieza de nuevo. Recuerdo que su abogado era Juan María Vandrés y recuerdo que se creó Euskadiko Ezkerra, que luego incluso mucha gente de Euskadiko Ezkerra se fusionó con el Partido Socialista. Tenían prisa por cerrar ese capítulo. Y ese capítulo lo cerraban a raíz de 1978. En el 77 fue la amnistía. Y ante la pregunta que hacía María Ángeles, que ¿cuándo se suprimió el Tribunal de Orden Público? Pues precisamente ese año. En el 77 se suprimió el TOP. Por lo tanto, el 77-78 es una época de cierre. Ahora, ¿quedan lagunas? Sí. ¿Cómo habría que abordarlas? Pues desde la antigua ley de memoria histórica, simplemente con una reforma para mejorar determinados aspectos. Pero ¿a qué utilice esto, el uso político del pasado, con un planteamiento presentista para otra vez volver a enconarnos? Pues yo no estoy absolutamente en nada. Pero en eso nada es que además le sale bien, me permitís, Carlos. La mayoría de los españoles levantas a Franco y sigue provocando el debate en la calle. Y lo hizo con el traslado de Franco en helicóptero desde el Valle de los Caídos, consiguió el objetivo y ahora lo está volviendo a conseguir. Es decir, levantar los viejos rencores de la guerra civil, cuando ya esa generación ha muerto y sus hijos tienen ya una edad muy avanzada, y sin embargo algo subyace en el genoma español, que las dos Españas van a helarte el corazón, como decía el poeta, pero en el 2022, ¿qué nos pasa que no pasamos página, Carlos, y que sigue levantando ampollas, lo mismo que hace 50 años? Bueno, pues yo creo que es el objetivo que se busca, ¿no? Yo no sé qué decir. Además, ahí hay a ver, yo creo que se parte de una idea equivocada en cuanto que se dice los que están aquí son de este bando y los que están en este otro lado son de... A ver, si algo queda claro es la mezcla de gente que tienes en todos los lados. Es decir, tienes dirigentes políticos de los partidos que se supone que ellos llaman herederos del franquismo, que evidentemente no existen, pero todos se crearon después, que tienen familia asesinados por un lado y por el contrario. O sea, yo creo que hay... Yo creo que se utiliza, a mí lo peor es que dices lo de las cunetas y tal, pero si nosotros todos hemos estado de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus seres queridos de una forma digna. Si en ese tema no hay ningún problema, pero eso ya se estaba haciendo, ya lleva años haciéndose eso, como otras cosas, Quiero decir que yo creo que había cosas en esta ley muy positivas, pero que no era necesaria la ley. Lo que se ha buscado en la ley, y por eso queda claro el momento, a ver, que es una ley que la hemos aprobado en una semana, y justo, qué casualidad, después del palo electoral de Andalucía, te vuelven una ley que se estaba ampliando, te dicen, no, se acabó la ampliación de enmiendas, la debatimos, yo he participado, o sea, es que ha sido en una semana, pim, pom, 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 y ya está, una ley de semejantes características, y luego ya, y vuelvo a insistir, es que yo creo que todavía hay quien no es consciente de la gravedad que tiene la famosa enmienda de Bildu, pero es que es una aberración, o sea, eso me parece alucinante que les dejemos a Batasuna justificar la acción terrorista de ETA. Es que me parece alucinante. O sea, yo creo que es que hay gente que no es consciente de lo que se ha hecho con esa enmienda. Es que no son conscientes. Vamos a escuchar dos voces y luego una curiosidad tremenda. La primera, Bolaños, en nombre del gobierno, sobre esta ley.
resulta incomprensible que haya quien quiera derogar o denigrar esta ley, cuando precisamente lo que hace es escribir la historia de España completa, la historia de los hombres y la historia de las mujeres. Feijóo sobre esta ley. Pactar los términos de nuestra memoria con aquellos que son herederos políticos de los que bombardearon la democracia, utilizando como arma el terrorismo, no lo merece ni la memoria ni la democracia española. Como saben, esta ley se ha aprobado gracias al apoyo de Bildu. Incluso ha marcado el final del tiempo, incluyendo la época del GAL, para que se investigue, pero sin nombrar en 48 páginas la palabra terrorismo de ETA, cuando, por ejemplo, solo en 1980 ETA mató a casi 100 personas, 2 por semana. Para que conozcan un poco más el perfil de Merche Izpurua, hemos recuperado una entrevista reciente en La Sexta, con Ferreras, nada sospechoso, ¿verdad? La palabra condena, imposible que la pronuncie, escuchen. ¿Condenan ese ataque? ¿Usted condena ese ataque? No sé, habría que ir al diccionario y nos encontraríamos con cuál es lo que quiere decir la condena. Condena tiene muchas acepciones, una de ellas es la religiosa, pero lo que no puede ser es que hagamos de las palabras un arma para utilizar y para no poder mover posiciones, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar todos en pos de una convivencia. Hay situaciones que todavía hay que resolver, muchas, y es lo que tenemos que hacer, abrir caminos para la convivencia y que lo que está se asiente y que vaya a más. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra responsabilidad y en ello estamos. Condena, desaprobación de una conducta, una acción o una doctrina que se considera inmoral o censurable. ¿Es censurable e inmoral ese ataque a la vivienda de Idoia Mendia? Yo ya lo he dicho, hay otra posición que se da muchas veces, que es quiero que digas lo que yo quiero que digas. Pues lo siento, yo hablo como hablo y creo que tengo todo el derecho del mundo a decir lo que yo quiero decir. Porque las armas no son neutras y sobre todo, aunque esa expresión efectivamente da igual decir rechazo o decir condena, según esa expresión, realmente para quien lo pregunta y para quien quiere imponer esa forma es hablar de condena, con lo cual no merece. Lo que hay que hacer es abrir caminos hacia la convivencia y que ésta se asiente. ¿Se abren caminos lanzando pintura roja, llamando a asesina a Idoia Mendia en su casa? Pues ya dije que no en mi tuit, que así no se abren caminos hacia la convivencia, ¿no? Sí, pero no le sacó la palabra condena. Adanero es como si tuvieran grima a condenar, ¿eh? Lo mismo que hizo esta semana en el Congreso con las víctimas, ¿no? Bueno, los que conocemos el mundo batasuno de toda la vida sabemos que la palabra condena está fuera de su diccionario, ¿no? Cuando había un asesinato a la banda terrorista, pues lo más que llegaban en aquella época era decir pues que lamentaban que existiera, que hubiera ocurrido ese acontecimiento y siempre lo enmarcaban dentro del conflicto que existía dentro del gobierno español con el pueblo vasco. O sea, siempre era la frase igual, hecha, ¿no? Siempre y 40 años después siguen. Yo lo he dicho muchas veces, pero si es que Batasuna no ha cambiado un ápice. O sea, es que no se ha movido un milímetro. El que se ha movido ha sido Sánchez. Ellos no se han movido un milímetro. Ellos siguen diciendo lo mismo. Ellos siguen pensando que ETA tuvo su razón de ser. De hecho, han conseguido que hasta el presidente les reconozca que hasta el año 83 tenía su razón de ser. Y a partir de ahí, pues que bueno, que ETA ha hecho su trabajo, por decirlo así, y que sí, que ahora toca hacerlo desde un punto de vista político, pero en ningún caso ni medio arrepentimiento ni nada parecido. Desde luego condena que nadie espere que utilicen esa palabra. María Ángeles, tú que defiendes que puede ser útil en algunos aspectos esta ley de memoria, que Bildu la capitanee te revienta, ¿no? Sí, claro, como a todos. Quiero decir que en estas cuestiones tan delicadas, con tantas aristas, no vamos a meter a todos en el mismo saco, por favor. Hay muchas cosas que significan pasos para avanzar y hay otros que no son de recibo, que no son justificables. Una ley tiene muchos aspectos. Lo que no estoy de acuerdo con Carlos
es en que el presidente Sánchez ha hecho uso de esta ley en este momento porque ha perdido unas elecciones en Andalucía. No creo que eso le beneficie en absoluto, no encuentro el beneficio para eso, no está en absoluto justificado, no tiene que ver una cosa con la otra, y lo que sí que está encima de la mesa es un programa electoral que hay que cumplir, y esto está dentro del programa electoral del Partido Socialista. Ya. Bueno, las razones las sabrá él. Me permiten, Raúl Mellado, desde Guadalajara, recibiendo opiniones, revisando el canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker, los digitales donde se emite este podcast o programa, a través de la radio de Gran Vía en Barcelona o Radio Montaña Leonesa. ¿Qué dicen? Pues muy buenas, Albert. Vamos a leer algunos de los comentarios que se han dejado sobre esta ley de memoria democrática. Empezamos con el de Silvia Macián, que dice: esto quedará en la historia de la vergüenza democrática de España por intentar reescribir la historia. La historia no hay que reescribirla, hay que enseñarla para que no se repita. Juana Fernández, que dice: leyes como esta requieren de un amplio consenso y perspectiva histórica, elevándose por encima de cualquier interés ideológico o partidista. Tal y como la han concebido desde el rencor y el sectarismo, van a durar lo mismo que un telediario. Ana Polo, que dice: las claves de Pedro Sánchez son dejar la democracia por los suelos, como hace con todo lo que toca. No se puede olvidar ni perdonar lo que ocurrió con las víctimas, y la historia no se puede borrar para no caer en el mismo error. El siguiente es de Rubén García, que dice: 40 años así. Cualquier cosa con tal de distraer sobre la cesta de la compra y la subida de precios de energía y gasolina. Es increíble lo que le encanta a este gobierno centrar el discurso donde ellos quieren. Javier Álvarez, que dice: aprobando todas las leyes y decretos por un puñado de votos a favor por los pelos. Creo que es grave que no haya un consenso mucho mayor para que las leyes, si están aprobadas, den tranquilidad. El último de Pablo Cano, que dice: hacen lo que quieren, ni se les cae la cara de vergüenza. Han hecho de la mentira su mayor arma ofensiva y lo peor es que le están sacando rendimiento y lo demuestran día tras día. Bueno, veremos, Esteban, porque ya ha dicho el Partido Popular que en cuanto llegue al poder la va a derogar, con lo cual poco va a trabajar esta ley de memoria democrática. ¿No crees? Sí. Yo lo que le pediría al Partido Popular, o sea, no le pediría que no la derogara, ¿eh? A mí no me gusta, y sobre todo esa disposición hasta el año 83 me parece aberrante. Ahora, lo que sí le pediría era un compromiso pues con mejorar la anterior ley, con la ley de memoria histórica, para precisamente abordar una serie de lagunas pues que han quedado pendientes, que es lo que viene a legitimar precisamente la ley de memoria democrática. Pues bien, mejoremos lo que hay, pero no abramos unos escenarios que parten de un punto de vista, y es olvidar de dónde se viene. Cuando Azpurúa decía hay que abrir caminos hacia adelante, yo contesto: quien no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va, no sabe dónde está, ¿eh? Entonces, atención. Es decir, yo creo que el punto de partida es una condena absoluta, tajante, taxativa del terrorismo. Y eso no se lo escucho ni a ellos ni a sus primos en Cataluña, en Baleares, en Madrid, en cantidad, porque hay muchos primos, donde yo he tenido confrontaciones y he pedido condena. De hecho, incluso, pues un servidor también fue víctima tardía cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. El que convoca en la Puerta del Sol soy yo, y 3 años después me la guardan, y no es ETA, sino primos de ETA, que eran grupo anarquista, Probatas 1, el que me manda un paquete explosivo. Y en ese entorno yo pido en reuniones: oye, quiero una condena de este tipo de acciones, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, de los paquetes explosivos que mandaban a los periodistas, que nos mandaban a los periodistas o a las ONGs que estábamos dando la cara. Y no había condena. Entonces, para mí ese es el punto de partida: rechazo frontal, condena frontal, y si no la hay, no hay posibilidad de interlocución, porque son partir desde un punto de vista inmoral, radicalmente inmoral, y no se puede construir nada desde la inmoralidad. No recordaba que te metieron el artefacto explosivo por convocar el acto en condena de Miguel Ángel Blanco. Fue esa la causa por la que fuiste objetivo. Fue el mismo día que nosotros convocamos cuando le secuestraron.
Recuerdo la conversación con Pedro Núñez Morgades, que era el delegado de gobierno, me dijo, espera, digo, ¿dónde está la gente que quiere salir a salvar la vida de Miguel Ángel Blanco? Hice la convocatoria, la hice por televisión y salió 60.000 personas, 70.000 en la Puerta del Sol. Nos quedamos en vigilia en el resto de España, pues en el País Vasco, en Navarra y tal, todos los episodios que hemos visto, y luego lo mataron y lo asesinaron, ¿no? Entonces, 3 años después, el mismo día, recibimos un paquete explosivo, se puede ver, está en Google, pones Esteban Ibarra, paquete explosivo, y ahí se ve la historia, Raúl del Pozo, el director de La Razón, etcétera. Fueron 2 periodistas y yo los que recibimos el paquete explosivo. ¿Quién al final detuvieron? Pues a un grupo anarquista que era muy pro Batasuna. Es decir, cuando hablo de los primos hermanos, Adanero sabe de lo que hablo perfectamente. Bueno, Adanero hizo una mención en el Congreso hablando de Miguel Ángel Blanco, por la que le quiero preguntar antes de irnos. Fue esta. El pecado que tiene usted es que hace 25 años su socio prioritario, el que más apoyo le está dando en esta Cámara, estaba tumbado en una playa esperando a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Y mientras el partido de Miguel Ángel Blanco, silencio, por favor, concejal del Partido Popular por defender la libertad y la unidad de España, por eso fue torturado y asesinado, y usted a ese partido le dicen que sobra en este país y que estorban. Ese es el problema que tiene usted. Muchas gracias. Carlos García Adanero, como siempre que sube al estrado, arranca aplausos. Te referías a Otegi, ¿verdad, Carlos? Hombre, es evidente, ¿no? Él fue el que contó que, cuando siempre que le han preguntado, dice, no, yo me fui a la playa como un día normal. Sí, pero a la vez sabemos que un juez o le pinchó el teléfono o estaba a punto de hacerlo, el de Otegi, con orden judicial, porque la policía sospechaba que él sabía dónde estaba Miguel Ángel Blanco y hablaba con los etarras que le tenían secuestrado, o al menos tenía la sospecha. De forma que se pidió una orden judicial para pincharle el teléfono a Otegi a ver si descubrían el lugar donde le tenían. ¿Estás diciendo que se fue a la playa para que no le pillaran también en ese delito de secuestro y asesinato para tener coartada? No. La verdad es que no, quiero decir, yo lo que me parece tremendo, el hecho en sí, ya sin entrar en la intrahistoria, que la verdad es que la desconozco, pero me parece alucinante que alguien en esa situación pueda decir eso, que él es que pone de manifiesto lo que son, que eso es lo que yo quería poner de manifiesto, con quién está pactando, gracias a quién es presidente Sánchez. Eso es lo que quería poner de manifiesto, una persona que está esperando, porque él sabe, él es consciente que le van a asesinar. Yo no sé hasta qué punto era su vinculación y evidentemente no lo puedo saber, y por lo tanto la justicia es la que actuó, y si puede seguir actuando, pues que siga actuando, pero es alucinante que el presidente del Gobierno de España hoy sea presidente porque entre otros, ha querido que sea presidente. Eso es a lo que me refiero. Lo que quería decir es lo que dije, vaya. De Celis, la última pregunta para ti. De todos los presidentes de Moncloa con los que has trabajado y has sido secretaria, que han sido todos de Suárez a Zapatero, ambos inclusive, ¿alguno pactó con grupos terroristas o cercanos a terroristas? Si te refieres a nivel político, a nivel institucional, como estamos viendo ahora, evidentemente no, pero yo no me canso de repetir que cualquier presidente del gobierno de un país estigmatizado por el terrorismo tiene la obligación moral de intentar solucionar el problema, y así lo han hecho todos, con mejor o peor acierto, pero todos lo han intentado. Y otra vez, insisto, y cada vez que tenga la oportunidad lo haré, en que Herri Batasuna está en el Parlamento Nacional porque tiene el respaldo de una parte de la población española. Esto sí que es difícil de digerir. Esteban, querías anunciar algo, creo recordar, ¿verdad? Pues sí, que el próximo día 22 es el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio. El crimen de odio, como todo el mundo sabe, es un crimen cometido por intolerancia hacia el diferente, por su color de piel, por su ideología, por su orientación sexual, etc. Son muchos. Incluso
una parte de los crímenes de ETA que estamos hablando también podrían ser considerados crímenes de odio terrorista. Pedimos eso es este viernes. ¿Dónde va a ser? ¿Hay algún tipo de acto? No, lo que hemos pedido es que todo el mundo ilumine. Es una fecha difícil para la movilización, pero ya han salido cerca de 100 instituciones y animamos a todas a que la noche del 22 al 23 ilumine de azul la fachada. Da igual, se sea de izquierda, se sea derecha, se sea del color que se sea. Lo que necesitamos es proteger universalmente la vida, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Del viernes al sábado próximo, la fachada en azul. Carlos García Danero, gracias por estos minutos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un placer. María Ángeles López de Celis, un beso. Gracias. Igualmente, adiós. Amigos, mañana más. Castellón Confidencial.